Bienvenidos a nuestro podcast Acercándome a Dios, preguntas y respuestas. Hermanos y amigos, de nuestro podcast número 6, el cual estamos considerando esta serie de podcast de nuestro título: Creo en Dios, soy buena persona y voy a la iglesia. ¿Es esto suficiente para salvar mi alma? En el cual la respuesta fue no. Y estuvimos viendo varios puntos y en esta ocasión hemos estado hablando acerca del plan de salvación, en donde hemos llegado hasta el día de hoy, el cual es el confesar. Pero antes de iniciar, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo le ha ido esta semana? Muy bien, gracias, hermano. Contentos porque ya estamos regresando un poco más a la normalidad. Yo sé que en algunos otros países y estados todavía están batallando y sufriendo, y estamos orando por todos ustedes. Pero aquí ya nos estamos reuniendo, la iglesia del Señor, los domingos y los miércoles, y ya estamos yendo a trabajar y estamos contentos porque tenemos que aprender a vivir en esta realidad y agradecerle al Señor por cada día que nos da y por todas las oportunidades que tenemos de obedecerlo, y poner siempre en nuestra mente que somos ciudadanos del cielo y que aquí estamos temporalmente, y poner nuestra mente en el Señor Jesucristo. Así es, ¿verdad? Gracias a nuestro Dios que nos da la vida, nos cuida, y pues como decía nuestro hermano, tenemos en nuestras mentes, las oraciones, a todas aquellas personas que a lo mejor están pasando momentos un poco más difíciles que aquí nosotros, pero gracias a nuestro Dios que nos da de sus bendiciones, y ahora estamos aquí con el propósito de considerar un poco más de la palabra del Señor. Claro que sí, también, muy bien, también durante la semana, como nuestros hermanos comentan, otra vez acoplándonos y volviéndonos a nuestras tareas cotidianas. Pero antes de iniciar, nuestro hermano José, si nos puede dar un breve resumen de lo que hemos estado hablando. Claro que sí, hermano. Hemos estado hablando, como hacían mención ahorita, ¿verdad? Acerca del plan de salvación, ¿verdad? Esta es la manera de cómo acercarnos a Dios, ¿verdad? Hemos hablado que Dios tiene un plan para salvar al mundo y es necesario conocerlo. Ese plan consta de 5 pasos, que es el oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse, ¿verdad? Y hemos estado estudiando los primeros 3. Es importante oír, ¿verdad? Del mensaje que ha sido dejado por Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Él mandó ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Entonces ese mensaje debe ser oído, ¿verdad? Y de la misma manera el creerlo, ¿verdad? Es importante el escuchar el mensaje, abrir el corazón para creerlo, aceptarlo, y también es llevarlo a uno a estar dispuesto a hacer cambios en su vida, ¿verdad? Que esto es el arrepentimiento, ¿verdad? Un cambio de conducta, de pensamiento, de dirección, ¿verdad? Y eso es lo que hemos estado estudiando, y ahora nos corresponde el turno a lo que es el confesar, ¿verdad? Y nuestro hermano Aldo había preparado por aquí algunas definiciones, hermano. Sí, pues es importante estudiar lo que significa la palabra confesar, y antes de ver las definiciones tenemos que entender que a veces este punto del plan de salvación trae confusión, porque se piensa que confesar es pararse y confesar sus pecados y decir todo el mal que se ha hecho. ¿Es así, hermano? No, claro que no, eso no es de esta manera. No es así, ¿verdad? Fíjense que una definición de confesar dice: confesar es declarar un error, una falta o un delito cometido, especialmente declararlo ante la policía o ante un juez o un tribunal de justicia. Ese tipo de declaración no es a la que se refiere esta parte de confesar. Pero en esta segunda definición nos acercamos más bien. Esta definición también es de un diccionario escolar y dice: confesar es declarar algo que se mantenía en secreto por cualquier motivo. Entonces, si pensamos en el plan de salvación punto por punto, alguien que escuchó el Evangelio, alguien que creyó lo que decía esa palabra del Señor, alguien que se arrepintió de sus pecados y cambió su conducta porque al leer eso se dio cuenta que estaba actuando mal, llega entonces el momento de confesar. Eso que creyó, que estaba en el Evangelio estudiado, hay que decirlo públicamente. ¿Dónde está escondido? En nuestro corazón, en nuestra mente, y llega el momento de hablarlo públicamente, y eso es el hecho de confesar, y se adapta muy bien a esta definición: declarar algo que se mantenía en secreto por cualquier motivo. ¿Qué vamos a declarar, hermano? ¿Qué es lo que se confiesa? Sí, bueno, ahora aquí debemos nosotros
confesar nuestra fe en Cristo, ¿verdad? Nuestra fe en Cristo, como hablábamos, no se trata de confesar los pecados, no se trata de ir a un confesionario para hacer una lista de todos los pecados que hemos cometido en toda nuestra vida, sino que cuando hablamos de confesar dentro de lo que es el plan de salvación, tiene que ver con Jesucristo, ¿verdad, hermano Israel? Creo que sí. Entonces sería el qué y cómo debemos confesarlo. Dice en Romanos, en el capítulo 10, iba a aparecer en la pantalla el versículo, Romanos capítulo 10, en el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, no solamente es reconocerlo a Él como el Dios y el Señor del universo, sino que hay que hacerlo de una manera con convicción, porque dice Santiago capítulo 2 versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Ellos también creen que Jesús es el Hijo de Dios, y muchas personas pueden creerlo, pero hay que tener la convicción personal profunda, estar totalmente convencidos que Jesús ejerce un señorío directo y soberano sobre nuestra persona, la persona que va a estar confesándolo. Es muy importante, así como lo hizo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Es muy importante la confesión que vamos a decir, no solamente como se dice vulgarmente, ¿no?, de dientes para afuera, ¿no?, sino que con una plena convicción, estar totalmente determinados y convencidos en lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, y a mí me gusta mucho este versículo de Mateo 10:32, que dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, quiere decir que en verdad necesitamos confesar al Señor, porque al confesarlo aceptamos su autoridad y nos estamos haciendo parte. Es un paso importante para hacernos parte del cuerpo del Señor, de su iglesia, y Él nos va a confesar delante de Dios cada día y va a decirle al Padre, te confieso que lo conozco, es parte de mi iglesia, es parte de mi cuerpo. Y eso es algo que pasa desde el primer día que nosotros entramos a formar parte del cuerpo del Señor. Lo confesamos y Él nos confiesa a nosotros. Así es, ¿verdad? Y gracias a nuestro Dios que nos ha dejado su palabra, porque la palabra de nuestro Dios, la Biblia, provee toda la información necesaria para creer y llegar a ese convencimiento, ¿verdad? Y tener esa disposición de hacer esa confesión. Dice ahí en Evangelio de San Juan, capítulo 20, el versículo 30 y 31, el apóstol Juan registra los hechos de Cristo para que nosotros creamos en Él. Y dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero ya hemos visto, ¿verdad?, que no solamente es creer y guardar. Este texto va de la mano con esto que estamos leyendo: creer, guardar, aceptar y confesar. Pero estamos viendo simplemente para ver todo lo escrito suficiente para nosotros poder creer y que nazca esa fe, esa convicción que vamos nosotros a confesar. Sí, un texto paralelo al texto que mencionaba nuestro hermano ahí en Mateo, dice Lucas 12, 8 al 10, agrega el versículo 9, mas el que me negara delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. O sea que es muy importante, ¿verdad? Sí. Está la contraparte de lo que menciona el versículo 8 y en Mateo 10:32 está la contraparte, ¿ok? Si no me vas a confesar delante de los hombres, entonces, bueno, va a haber una consecuencia, ¿verdad? Cuando uno niega a una persona, niega
se siente mal. Si yo digo a mi hijo, ¿es que él es tu hijo? No, pues no es mi hijo. Te estás negándolo, lo estás rechazando, lo estás repudiando, y esto trae dolor. Podemos recordar a los cristianos del primer siglo. A ellos a veces les costaba la vida el confesar una y otra vez que Jesucristo era el Hijo de Dios y seguirlo, ¿verdad? A veces se les obligaba a negarlo, se les obligaba a decir cosas contrarias y a confesar otra cosa, que la potestad era dada al rey que era gobernador en aquel entonces. Entonces, el confesar tiene mucha importancia, así como los demás, el oír, el creer. No se minimiza solamente por el simple hecho de que solamente tienes que decirlo y ya. No, ¿verdad? Sino que tienes que tener una convicción plena, y esto trae pues la consecuencia. Todo viene siendo consecuente hasta llegar al siguiente paso. Sí, y es importante también aclarar, especialmente para nuestros amigos que nos ven y quieren seguir el plan de salvación, que esta confesión bien puede ser en público cuando es el domingo y está toda la asamblea reunida adorando al Señor, toda la iglesia del Señor junta. Bien puede ser el miércoles cuando estamos también adorando al Señor. O puede ser cualquier día de la semana, en cualquier momento, que un amigo le diga a un hermano, necesito bautizarme, y van y entre dos personas ejerce el bautismo y confiesa ahí con una persona que lo está escuchando, 2 personas. Eso es suficiente. No se trata de hacer un show, no se trata de hacer una fiesta, se trata de una confesión interna. Lo más importante es el que la escucha es Dios, y Él sabe que se está cumpliendo ese mandamiento. Así es, ¿verdad? Y la Escritura nos provee de ejemplos como este, ¿verdad? Como el eunuco, ¿verdad? Felipe, predicándole, le predicó el Evangelio de Jesucristo, según vemos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 8. Y nos dice la Escritura que aquel hombre creyó, ¿verdad? E incluso vemos que yendo por el camino, escuchando el Evangelio, obviamente Felipe le habló acerca de la necesidad de ser bautizado para el perdón de los pecados, pero dijo el eunuco, pues aquí hay agua, ¿verdad? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿De una vez? De una vez. Pero ¿qué fue lo que le dijo Felipe? Si crees de todo corazón. Entonces, aquel eunuco, aquello que creyó, tuvo que expresarlo, ¿verdad? Confesarlo con sus labios, como leíamos ahorita ahí en Romanos. Sí, creo, dijo el eunuco, ¿verdad? Creo, así. Pronunció las palabras. Creo que Jesucristo, así es el Hijo de Dios. Y esto de la confesión es importantísimo, como todas las otras partes del plan de salvación, pero desgraciadamente tenemos un problema ahorita en nuestra sociedad con respecto a esto, que muchos predicadores de diferentes religiones y sectas los veo en la televisión, los escucho en el radio, voy manejando, de repente pongo una estación y están hablando y dicen, donde quiera que estés, pon tu mano sobre el radio y confiesa que Jesús es el Hijo de Dios y vas a ser salvo. O inclínate ahí, haz la oración del pecador y confiesa que Jesús es el Hijo de Dios y vas a ser salvo. ¿Y cuánta gente hace esto y piensa que ya acabó y ya es salvo y ya está listo para ser añadido a la iglesia del Señor? ¿Es esto así, hermano? No, ¿verdad? Y tenemos la pregunta, ¿verdad? Al confesar, ¿ya somos salvos? Pues no, ¿verdad? Claro que no. Y como mirábamos ahorita aquí, el hermano leía ahí en Romanos capítulo 10 acerca de la confesión, dice, termina diciendo el apóstol Pablo, ahí en los Romanos 10:9, dice, serás salvo, ¿verdad? Si crees, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Entonces, alguien pudiera decir, bueno, pues ahí dice nomás, confesar es salvo. Pero así como leemos aquí, acabamos de leer también en Juan, ¿verdad? Que habla acerca, no de la confesión, sino acerca de la fe, del creer, ¿verdad? Dice en el versículo 31, dice que, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces aquí dice que creyendo, acá dice que confesando. Entonces, ¿pudiera haber alguna contrariedad? No hay ninguna contrariedad. El apóstol Pablo, así como habla aquí de confesar, ¿verdad? Aquí mismo en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, hablando acerca del bautismo,
como una sepultura, una muerte a la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. De la misma manera nosotros, al ser bautizados, ¿verdad? Incluye la obediencia, el bautismo, y entonces no va a estar en el capítulo 6 diciendo una cosa y en el capítulo 10 diciendo otra, ¿verdad? Obviamente que la confesión es un paso del plan de salvación, ¿verdad? Y no el todo. No ¿verdad? termina ahí, ¿verdad? No termina ahí, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos bíblicos, o sea, concretos, ¿verdad? Tenemos al eunuco que bautiza y dice, ahí está agua, ¿qué impide? Pues hay que bautizarse. Tenemos en Hechos a los más de 3,000 que fueron bautizados y Dios los añadía a su iglesia, ¿verdad? Y ahí está el bautizo concreto. Tenemos al carcelero de Filipos que Pablo lo bautiza o lo arrima al bautismo. Si no fuera así, le hubiera dicho, ya creíste, ya confesaste, ya está bien. Pero el carcelero de Filipos es bautizado, ¿verdad? Tenemos a Cornelio que Pedro es mandado por el Señor, le predica y lo bautiza. Entonces, si el bautismo no fuera necesario para completar la salvación, no se pusieran tantos ejemplos, ¿verdad? Así es, todos los ejemplos de conversión, o son muchos los ejemplos de conversión que encontramos en el libro de los Hechos, en donde, como menciona nuestro hermano, todos tuvieron que ser bautizados. Pablo mismo, que escribe esto ahí, si no era para qué lo bautizamos, si nomás fuera como confesar, ¿verdad? Así Claro es, que sí. ¿verdad? Dice ahí en Marcos 16, 15 y 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sí. Y ahí está diciendo el que no creyere y no fuese bautizado será condenado, y no está diciendo específicamente también el confesar y todo. Tenemos que entender y leer a través de toda la Biblia el plan de salvación, y ahí lo vamos encontrando. Es importante que no seamos simples. Vamos a encontrar mucho el consejo de Dios de no ser simples, porque la simpleza nos lleva a la muerte, ¿verdad? La muerte espiritual. Y no nada más irnos a un pedacito y decir, bueno, yo dice que confesando, yo dice aquí que con leyendo, yo nomás con el puro bautismo. Tenemos que leer toda la escritura es buena para aprender, para escudriñar. Así es, ¿verdad? Todo el consejo de Dios es la guía para que nosotros lleguemos a la salvación, ¿verdad? Confesar es indispensable, así como hablamos de creer, así como hablamos de oír, así como hablamos de arrepentirnos. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Si no hay fe, no hay salvación. Si no escuchamos, no hay salvación. Si no confesamos, no hay salvación. Y si no somos bautizados, podemos ver que el bautismo en Hechos 2, 38, donde menciona nuestro hermano, aquellos primeros convertidos con la aplicación del Evangelio de los Apóstoles, en aquel día del Pentecostés, el apóstol Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense. ¿Y para qué? Para el perdón de los pecados, ¿verdad? Entonces, es todo un plan, es todo un proceso que tiene que ser cumplido. Creo que sí, si ya la persona que nos está escuchando, que nos está viendo, ya has oído, creído, ya se ha arrepentido, pues ya brinca esto, lo que es el confesar. Puede hablarle a alguien de nosotros, a una persona que conozca, a un hermano donde puede localizarnos, aquí aparecerá nuestro correo, etcétera, si quiere algo más personal, una clase más personal. Y todo es importante. Si ya lo ha escuchado y si le llama la atención y quiere acercarse más a Dios, pues está a un paso, ¿verdad? De terminar con este proceso, el cual es el plan de salvación. Sí, la próxima semana es muy importante porque el que escuche nuestro podcast, porque vamos a hablar del bautismo. Porque también el bautismo tiene ciertas características que el Señor es muy específico de cómo debe de ser. Y si vamos a hacer las cosas y esta salvación que nos es dada por el Señor, la tenemos que seguir de acuerdo a como el Señor nos indica. Entonces la próxima semana, con el favor de Dios, estaremos estudiando y dialogando acerca de ese paso final del plan de salvación del Señor, que es el bautismo. El bautismo, ¿verdad? Para el perdón de nuestros pecados. Entonces sí, es importante porque hay muchas prácticas que no la sustenta la Escritura, ¿verdad? Hay quienes se bautizan por los muertos, ¿verdad? Por ejemplo, Sí. o los niños. Entonces es importante, como dice nuestro hermano,
es importante que nos escuchen, es importante que consideren este próximo mensaje con la ayuda de Dios, porque con esto culmina el plan de salvación, ¿verdad? Del perdón de pecados. Claro que sí, agradecemos todos su tiempo prestado a este podcast. Esperamos y haya sido de gran utilidad y esperemos verlo en el siguiente podcast, el cual es nuestro séptimo podcast, ¿verdad? Acerca del bautismo. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Dios les bendiga. Hasta luego.